Hola a todos, yo soy Gonzalo Salgado y bienvenidos nuevamente a mi canal, Gonzalo Creativo Multimedia. El día de hoy vamos a hacer un billar y vamos a aplicar las ventanas de animación en este billar. Para eso vamos a utilizar este cubo que encontramos por defecto en la ventana de 3D. Vamos a eliminar los demás elementos y vamos a coger este cubo. Vamos a escalarlo, lo vamos a escalar en Z. Nos vamos a ir al modo edición, voy a seleccionar únicamente la cara frontal, la voy a escalar, pero antes de eso la voy a extruir y escalar hacia adentro. Voy a repetir esta acción nuevamente, extruir y escalar. Y por último, extruir y mover en el eje Z. Pero en este caso lo voy a mover sobre el eje Z negativo. Voy a generar una segunda extrusión. Ya luego vamos a ver para qué es. Luego voy a seleccionar todos los bordes de la mesa. Los voy a escalar un poco hacia adentro. Y les voy a sacar un bisel. Para eso, entonces control B. Genero el bisel. Y genero una pequeña curvatura en el bisel. Listo. Teniendo ya la forma de la mesa, necesito que sea un poco más alargada. Para eso voy a irme a selección de vértices y con B selecciono únicamente los vértices de un solo lado, pero necesito aplicar los rayos X para poder seleccionar los vértices tanto de adelante como de atrás. Voy a moverlos en y ahí tenemos nuestra mesa de billar. Voy a aplicar material sobre esta mesa. En este caso voy a seleccionar un material de un color ocre para hacer la sensación de madera. Y adicionalmente voy a crear la tela. Para eso me voy a ir al modo edición, voy a seleccionar la parte inferior de la mesa y voy a voy a seleccionar con control alt las caras que se encuentran cerca a esa mesa. Entonces control alt y estoy haciendo una selección de bordes. Listo. Una vez aplico eso, voy a generar un segundo material. Este material va a hacer que sea una especie de verde, pero un verde un poco más oscuro. Listo. Y lo único que tengo que hacer es asignar. De pronto, para darle más sensación de tela, voy a subirle la rugosidad para que no me genere ningún reflejo. Al final voy a seleccionar una iluminación para poder ver mejor las sombras y verificar que la mesa esté bien. Voy a aplicar un sol y va a generar una ligera rotación. Listo. Podemos ver nuestra mesa. De pronto a este material aumentar la rugosidad. Listo. Ahora sí. Luego voy a generar las tres esferas, pero para tener un poco más de orden en los elementos, a esta colección la voy a llamar mesa y seleccionando mi escena voy a generar una segunda colección. La genero acá en esta parte superior, en esta esquina. Una nueva colección, a esta la voy a llamar esferas.
Para eso simplemente genero una esfera. A esta esfera la voy a escalar y la voy a mover en Z hasta que parezca estar completamente encima. Y la voy a duplicar 3 veces. Shift D y Shift D. Ahí están mis 3 esferas. Voy a poner un Smooth Shader para no ver las caras. Perfecto. Ahora, en un billar, las esferas deberían tener colores diferentes. Es por eso que voy a cambiar los nombres. A esta la voy a llamar blanca. A esta la voy a llamar roja. Y a esta la voy a llamar amarilla. Voy a empezar con la blanca. Voy a agregar un material. Pronto un blanco más claro. Y a la vez voy a generar un segundo material. Entonces voy a crear un material nuevo. Y este material lo voy a poner rojo. Para aplicar el material rojo únicamente en un punto de la esfera, lo que voy a hacer es hacer una selección únicamente a este elemento y voy a poner asignar el color rojo al elemento seleccionado de esta manera. Listo. La misma acción la voy a repetir con las demás esferas, pero con su respectivo color. En este caso, a esta esfera le voy a aplicar el color rojo, pero en modo edición hago la selección y aplico el color blanco. Me toca generar un segundo material, pero ya puedo utilizar el color que existe aquí. Lo único que tengo que hacer es decir asignar. Voy a aplicar lo mismo con la esfera amarilla, esta que está aquí. Voy a crear un color amarillo, asigno otro material, en este caso este lo voy a hacer que sea rojo. Selecciono y asigno el rojo. Listo. Estos puntos los pongo únicamente para que se pueda ver la parte de la animación de rotación. Ya teniendo nuestra mesa de billar, vamos a ver las ventanas de animación. Para eso nos vamos a ir a la opción de Blender donde dice animación. En esta ventana tenemos nuestro visor 3D. Tenemos otro visor 3D, pero la única diferencia es que tiene oculta todas las guías. Y tenemos nuestra ventana Dropship, que es una de las ventanas para generar animaciones. Hay dos maneras de generar la animación: con fotogramas claves automáticos o generando individualmente los fotogramas claves. Para los fotogramas claves automáticos, lo único que tengo que hacer es pulsar este pequeño botón que se encuentra en la ventana de línea de tiempo, seleccionar cualquiera de los objetos y generar algún cambio. En este caso lo voy a mover ligeramente sobre el eje X. Vean que automáticamente se me generaron los fotogramas claves. Una vez nosotros generamos nuestro primer fotograma clave, lo único que tenemos que hacer para la animación es mover el cabezal del tiempo, decir dentro del tiempo hasta qué punto se quiere desplazar. Por ejemplo, yo quiero que esta esfera se mueva en X, este punto, hasta aquí, y en Y, este punto hasta aquí. Automáticamente Blender genera la interpolación.
Sin embargo, esta animación viene con unas curvas por defecto. Las curvas son las que me permiten generar la aceleración y la desaceleración de los elementos. Entonces en este momento, si pongo play, me voy a dar cuenta que inicia con una aceleración y termina con una desaceleración, lo cual es muy poco realista teniendo en cuenta que las esferas se mueven por una fuerza. Eso quiere decir que el inicio es constante y terminar con una desaceleración. Para eso nos vamos a ir a nuestro editor de curvas. En esta opción de animación yo puedo poner Control Tab para cambiar de Dropshift a visor de curvas. Esta ventana, el editor de curvas, es la opción más profesional para generar las animaciones. Vamos a ver cómo funciona. Inicialmente vemos unas líneas con unas curvaturas, lo cual se asemeja mucho a programas como Adobe Illustrator, en donde estos puntos que selecciono vendrían siendo los nodos y estas pequeñas antenas son los controladores, los que permiten generar la curva. Estos elementos se encuentran en un plano cartesiano, donde el eje X, es decir, el eje horizontal, nos habla sobre los fotogramas o el tiempo de desplazamiento del elemento. Y el eje vertical nos habla sobre la modificación que tiene en positivo o en negativo aparte del plano cartesiano. Por ejemplo, vamos a ver esta mesa billar desde la vista superior. Acá encontramos que existe un eje X que está con una línea roja y un eje Y que está sobre la línea verde. Si yo cojo esta curva que está completamente roja y la desplazo hacia arriba, en este punto del tiempo, nos vamos a dar cuenta que si la muevo más hacia arriba se va a mover más en X positivo, más si la muevo hacia abajo se va a mover en X negativo. Lo mismo pasa con la curva de Y. Si yo muevo este elemento en Y hacia abajo, se desplaza más hacia abajo en negativo, pero si la muevo desde la mitad para arriba se desplaza en Y positivo. Como en este momento podemos encontrar muchas líneas y muchas curvas, es conveniente saber cuál representa cuál. Para eso vamos a abrir en este lado izquierdo nuestro panel de animación del elemento, en este caso la esfera amarilla, y vamos a ver que existen líneas por todo lo que es locación en X, Y, Z, rotación en X, Y, Z y escala en X, Y, Z. De pronto, para no confundirnos, conviene únicamente trabajar con lo que está activo. En este caso solamente la línea X y la línea Y. Como había dicho previamente, estas antenas son las que permiten la curvatura en la línea, pero a su vez también permiten todas las acciones de aceleración y desaceleración. Vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a coger la línea del desplazamiento en X y voy a seleccionar el cabezal únicamente y lo voy a mover únicamente hacia arriba. Lo mismo va a pasar con esta línea en Y. La voy a mover en este caso hacia abajo, según la trayectoria hacia donde vaya. Si pongo play, me voy a dar cuenta que el elemento inicia con una fuerza y desacelera. Vamos a verla nuevamente. Perfecto. En este momento inició con una fuerza y fue desacelerando. Si yo quisiera que en vez de iniciar una fuerza tuviera una velocidad constante y terminara con una desaceleración, lo que tengo que hacer es coger este cabezal y tratar de alinearlo con el siguiente nodo o el siguiente fotograma clave activo. De esta manera vemos una velocidad constante que desacelera. Supongamos que para la siguiente acción que va a suceder en este punto, voy a hacer que esta esfera se mueva de este punto que se encuentra aquí hasta este otro punto que se encuentra aquí. Si nos damos cuenta, automáticamente
Blender ya ha generado las curvaturas. Sin embargo, al final nos damos cuenta de que nos está generando una curva. Esto no es realista porque en una mesa de billar no ocurre este tipo de efectos. Sin embargo, tenemos el problema que cuando tratamos de mover este punto de ancla, también nos mueve el segundo punto de ancla. Lo mismo pasa en este punto de acá. Para que eso no pase, tenemos que romper estas antenas. Para eso vamos a poner V, y con V nos da unas opciones de fotogramas claves. Vamos a escoger la opción de vector. Con vector nos damos cuenta que ya podemos hacer uso individual de estos cabezales de controladores. Lo mismo lo vamos a aplicar acá. V, vector y lo mismo. De esta manera, el final sí vamos a hacer que tenga una curvatura para hacer la desaceleración. Vamos a ver cómo queda. Velocidad constante y desacelera. De pronto, este primer punto del fotograma 1 hasta el fotograma 50 se demora mucho y este segundo empieza a ser más rápido a comparación del primero. Para eso puedo modificar los fotogramas en el tiempo. Entonces voy a poner B para hacer una selección de fotogramas y yo puedo poner G para mover, pero lo quiero mover únicamente en X. Entonces voy a poner GX y vean que únicamente se desplazan en el eje X los dos al mismo tiempo. Como último detalle, voy a decirle que empiece en una forma acelerada. Para eso voy a coger los primeros fotogramas y voy a dar una pequeña curvatura de inicio. Vamos a tratar que este controlador tenga la misma distancia que este controlador. Ya es cuestión de hacer cálculos para saber hasta qué punto se ve más realista el desplazamiento. Listo. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a ver cómo generar la rotación. Para la rotación lo vamos a manejar desde la ventana que encontramos en nuestro visor 3D. Si nos vamos a la parte de ítem, nos vamos a dar cuenta que aparecen en color verde los elementos de locación, rotación y escala. Pero cuando nos encontramos sobre un fotograma clave, esos colores cambian. Eso quiere decir que es un punto donde podemos generar un cambio. ¿Listo? Entonces en este punto nuestra esfera se va a encontrar en una rotación 0. Pero cuando llegue a este punto vamos a generar un cambio en la rotación. Para eso vamos a ir acá y vamos a tener en cuenta otra vez el desplazamiento. Si nos damos cuenta, sobre el eje X el desplazamiento es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la rotación debería ser positiva. Si queremos que dé una vuelta completa, tendríamos que poner 360 grados. Sin embargo, acá lo voy a dejar un poco menos de una vuelta. Y el desplazamiento en Y es negativo, porque si nos damos cuenta es desde el punto 0 hacia abajo. Es decir, vamos a dar un desplazamiento en Y casi la misma cantidad. Dejémoslo hasta ahí. Listo. Y para visualizarlo un poco mejor, voy a moverme en este espacio, voy a aplicar los materiales, voy a generar una deselección y vamos a ver que la esfera está rotando hacia el sentido que queremos. Listo. Y así es como generamos rotación, generamos locación y utilizamos nuestra herramienta curvatura. Como último detalle, a veces también tenemos que modificar las curvas de la rotación. En ese caso seleccionamos y activamos la rotación
tanto en X como en Y. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que esas curvas son muchísimo más proyectadas. Si nos alejamos, podemos ver qué tan anchos son esas curvaturas. Para poder editarlas de una mejor manera, podemos hacerlo de dos maneras. La primera, podemos irnos a View y decir View All, ver todo. De esta manera, las curvas se autoacoplan a nuestro espacio de trabajo. La segunda opción es a través de este controlador lateral, este scroll que encontramos aquí. Si nosotros jalamos el scroll, podemos hacer un acercamiento a esas curvaturas. O si lo desplazamos, podemos ver más detalles de esta manera. No siendo más, espero que con estos conocimientos puedan aplicarlo para generar su propio billar. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse al canal.